Bueno, buenas tardes. En esta presentación vamos a hablar sobre la inducción electromagnética. Aquí vamos a encontrar mapa conceptual, ejercicios del simulador, tipos de inducción y explicación de caso. Mapa conceptual. En el mapa conceptual empezamos definiendo el electromagnetismo, que es la parte de la física encargada de relacionar el magnetismo y la electricidad en diferentes fenómenos físicos. Estos fenómenos son causados por la interacción entre las fuerzas magnéticas y las fuerzas eléctricas. Fenómenos como la inducción electromagnética es un ejemplo, y es la que tratamos en este video. Es explicada como el fenómeno que causa un voltaje mediante el sometimiento de un cuerpo a un campo magnético. En caso de este ser conductor, se generará una corriente eléctrica. Se genera debido a estas tres leyes, que es la de Ampère, que relaciona el campo magnético y la corriente, la de Lorentz, que formula que al ingresar una carga a un campo magnético se genera una fuerza denominada como la fuerza de Lorentz, y por último la de Faraday, postura que el voltaje en el sistema es directamente proporcional al cambio del campo magnético, y cada ley con su respectiva representación. A continuación vamos a ver las simulaciones. Bueno, en la primera simulación podemos ver que a medida que se ingresa un imán en la bobina se crea un voltaje, el cual causa que la bombilla se ilumine. También podemos ver que la velocidad influye directamente en la cantidad de luz que brinda la bombilla. Esto debido a que mayor velocidad se crea un cambio mayor del flujo del campo magnético y según la ley de Faraday, el voltaje tiene una relación directamente proporcional al cambio del flujo magnético. El signo del voltaje depende del polo que ingrese primero a la bobina y teniendo en cuenta de nuevo la ley de Faraday, tiene dirección contraria al cambio del flujo magnético. Aquí podemos ver una representación del montaje propuesto y la fórmula de la ley de Faraday. En este siguiente caso podemos ver que si ingresamos el imán con una orientación sur-norte, siendo sur el izquierdo y el norte el derecho, el voltaje va de positivo a negativo. De igual forma, si lo ingresamos en sentido contrario, obtendremos el mismo resultado. Esto debido a que el voltímetro tiene una conexión diferente, bueno, digamos que tiene una conexión contraria en el sistema, en este caso. En el siguiente caso vemos que si rotamos el imán para que esté en sentido norte-sur, pasa igual que en el caso anterior, solo que en este empieza siendo un voltaje positivo y termina siendo negativo. Si el imán está en reposo, podemos ver que no se crea ningún voltaje, por lo tanto, la bombilla no se enciende. Esto se debe gracias a que, como no hay movimiento, no hay cambio en el flujo magnético. En este tercer punto nos piden comparar el momento en el que el imán pasa por una bobina grande y una pequeña. Por la bobina grande se crea mayor voltaje y el bombillo se ilumina más, mientras que pasa lo contrario al pasar por el otro lado. Esto se debe a que el campo creado por esta bobina es directamente proporcional al número de espiras, esto según la ley de Biot-Savart. Y según la ley de Ampère, el campo tiene relación directamente proporcional con la corriente. Tipos de inducción. Podemos darnos cuenta que existen dos tipos. Faraday comprobó que si se movía un conductor por dentro del campo magnético de un imán fijo, se produce una diferencia de potencial en los extremos del conductor. En el otro caso, que es moviendo un imán sobre un cable o conductor fijo, ya sea una espira, Faraday comprobó que se producía una diferencia de potencial en los extremos del conductor debido a que el movimiento del imán produce un cambio en el campo magnético. En ambos casos consiguió producir una diferencia de potencial, esto mediante un movimiento y un campo eléctrico. A continuación vamos a explicar el siguiente caso. De la simulación se deduce que el anillo es de metal y se encuentra alrededor de una columna de hierro. Cuando se enciende la fuente de corriente, la corriente alterna que fluye por la bobina induce un campo magnético variable, el cual también induce corriente eléctrica en el anillo de metal. Entonces, como fluye corriente en el anillo, se forma otro campo magnético. La bobina se comporta como un imán solo cuando fluye corriente, que se conoce como electroimán, y como el anillo también se comporta como un imán, ambos se repelen, haciendo que el anillo flote. En el caso de colocar el otro anillo, como es uno abierto, no flota, ya que a través de este no fluye corriente. Muchas gracias por su atención.